Señor les bendiga, hermanos. Contentos de estar de nuevo en la casa de Dios y también de traer esta tarea tan sagrada de exponer la palabra de Dios. Y espero y he estado orando durante la semana que el Señor nos hable a través de su palabra. En este día yo quisiera invitarles a uno de los textos más conocidos, que es Romanos capítulo 12. Si ustedes tienen su Biblia allí, yo les invitaría a que la tuvieran a la mano. Probablemente los dos textos que más he escuchado y también probablemente predicado es Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, la así llamada Gran Comisión. Cada convención, cada asamblea, escuchamos algún sermón sobre estos textos, pero si hay alguna campaña de santidad en particular, Romanos capítulo 12 casi de seguro va a estar allí presente, porque es un texto muy especial, un llamado a renovar nuestro entendimiento. Y les diría en esta mañana, aquí estamos de nuevo, ¿verdad?, para ver si el Señor nos habla de nuevo a través de este texto. La pregunta sería, ¿por qué es tan importante Romanos capítulo 12 y particularmente los versículos 1 y 2? Yo quisiera invitarles a que nos fuéramos introduciendo a través de un análisis de la historia de la filosofía. Hay 3, tal vez 4 grandes filósofos que hasta el día de hoy nosotros reconocemos que nuestros pensamientos se van a guiar por estos pensadores de la antigüedad. Y mi profesor, el doctor José Rodríguez, fue mi profesor de filosofía, me dio un trimestre de introducción, un trimestre de lógica, un trimestre de introducción a la filosofía, un año completo de historia de la filosofía, y la última clase en esta línea fue filosofía de la religión, y luego en algunos otros contextos se hablaba de estos conceptos de filosofía. Y aprendí, por ejemplo, que uno de los más grandes es Platón. Platón vive unos 5 siglos antes del Señor Jesucristo, pero llegó a ser importante en el pensamiento cristiano aproximadamente desde el siglo III, IV hasta como el siglo X. Quiere decir que como unos 1000 años el pensamiento cristiano se apegó al pensamiento platónico, y en cierto sentido podemos hablar de hecho de los padres platónicos dentro de la iglesia cristiana. Pero más o menos en el tiempo de las cruzadas apareció el otro, o sea, vivieron en el mismo tiempo o uno tras otro, pero es redescubierto en las cruzadas, en el pleito que hubo entre los cristianos por recuperar Jerusalén y los musulmanes por retener a Jerusalén. Hubo un tremendo intercambio cultural, y de allá trajeron en árabe, porque ya no venía en griego, pero en árabe trajeron a Aristóteles. Y Aristóteles se introdujo en el pensamiento de la iglesia cristiana hasta el día de hoy, particularmente en la iglesia católica romana, influenciados por el pensamiento de Tomás de Aquino. Así es que pueden imaginarse, tenemos 1000 años de Platón, 1000 años ya de Aristóteles, pero hay uno tercero que él no escribió, escribieron acerca de él, y su nombre es Sócrates. Sócrates. El doctor Rodríguez, cuando estaba estudiando allá en Austin, Texas, para su doctorado, mencionaba él que tenía varios profesores que eran ateos incluso, y un día dice, se acercó a uno de sus profesores de filosofía, pero muy erudito, muy educado, y él le hizo la pregunta: profesor, ¿qué quiso decir Sócrates cuando dijo conocimiento es virtud? Son dichos que han permanecido hasta el día de hoy, que se le atribuyen a Sócrates. Conocimiento
es virtud. Y el profesor le responde al doctor José Rodríguez, que aquí entre paréntesis les pido sus oraciones, está muy enfermito mi profesor, se están pidiendo de hecho que oremos por él. Pero el profesor le contestó: ¿por qué crees que los doctores fuman? Sócrates, conocimiento es virtud. Tú lo sabes, tú lo vives. Pero la respuesta, los doctores saben, pero no lo viven. Y esa respuesta, la anécdota que él nos contó, ha quedado conmigo en pensar. Si pudiera decirles que Platón tiene todos estos alumnos y Aristóteles tiene todos estos alumnos, Sócrates tiene uno. Y este alumno que tiene, que diríamos nosotros resucita de nuevo a Sócrates, su nombre para mí es pues como un amigo, una persona que conozco bastante, es Søren Kierkegaard, siglo XIX en Dinamarca. Kierkegaard un día estaba frente a una iglesia, ustedes pueden imaginárselo allá afuera, y miraba cómo entraban y salían las personas. Y concluyó que la cristiandad de Dinamarca no tomaba en serio el cristianismo. Escuchen bien, la cristiandad no tomaba en serio el cristianismo. Se propuso que él iba a hacer el cristianismo el asunto más difícil. Básicamente se juramenta: mientras yo viva, yo voy a hacer este asunto del cristianismo lo más difícil. Estos dichos nos van a ir introduciendo a nuestro tema. En Dinamarca, dice él, ser cristiano es la cosa más fácil que hay. Un poquito de agua, un poquito de arroz y un poquito de tierra, y estás listo para irte al cielo. Y lo que quería decir, por si no entendemos, ¿verdad? De niños, ustedes vienen a la iglesia y les echan un poquito de agua y están bautizados, ya son cristianos. Cuando se casen, ¿verdad? Vienen y los va a casar ahí el pastor y les echan un poquito de arroz y ya están ustedes con un hogar cristiano. Y cuando se mueran, y allá en Dinamarca así era, estaba el templo y allá estaba el panteón al lado, pues los traen a la iglesia, los llevamos al panteón donde lo vamos a enterrar, y un poquito de tierra y derechito al cielo. ¿Sí? Kierkegaard no podía soportar ver esto y de verdad estaba decidido a hacerlo. Kierkegaard vivió unos 49 años y sus escritos los hizo en 12 años. Era un genio, de verdad. 12 años. Escribió más de 35 libros y su diario, que también fue preservado, llegan a ser más de 50 volúmenes. De verdad, es un escritor, pero en extremo fructífero. Y en todo lo que él está haciendo, él dice que está en serio. Y escribe estas palabras en su diario: la categoría de mi empresa es concientizar a la gente de lo que es esencialmente el cristianismo. Dos cosas dignas de mención de este Kierkegaard, que yo le digo que es mi santo, ¿verdad? Él tiene como objetivo concientizarnos y escribe: he trabajado con una inquietud orientada a profundizar hacia adentro. Escribe: toda mi vida es un epigrama calculado para concientizar a la gente. Entonces, Kierkegaard no está interesado en introducirnos ideas nuevas, sino en introducir a nuestra vida el vivir la verdad,
escribe: mi tarea está al servicio de la verdad y su forma esencial es la obediencia. De verdad, es un pensador, el padre del existencialismo cristiano, dice: mantener a la gente despierta para que la religión no vuelva a convertirse en un hábito indolente. Y su objetivo era provocar al individuo para que se convirtiera en un individuo de verdad. ¿Y qué quiere decir él con esto? Que usted y yo, de verdad, conscientes de lo que tenemos frente a nosotros, tomamos decisiones radicales, de verdad, radicales. Entre sus muchos escritos, de verdad, y parábolas y un montón de discursos edificantes, me encantan algunas historias. Una de las que me encanta contar es la de una iglesia de patos. Es una iglesia de puros patos, en realidad sería la palabra traducida como gansos, y cada vez que se dice Dios, todas las hermanas hacen reverencia, y todos los hermanos patos hacen cuac, 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 cuac. Entonces el pastor pato sube al púlpito, abre la Biblia pato y lee ahí el versículo que dice: Dios nos dio alas como el águila para volar muy alto. Y cuando dijo el pastor Dios, las patas se levantaron a hacer reverencia y todos los patos hicieron cuac, 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 estaba ahí. Y cuando terminó el culto, en lugar de irse volando a sus casas, se fueron caminando. En inglés me gusta, se fueron moviendo la colita a su casa. O sea, lo que oyeron no les hizo absolutamente ninguna diferencia. Tienen alas para volar, pero en lugar de eso se van moviendo su colita. Kierkegaard, de verdad, tenía este proyecto de ayudarnos a nosotros a convertirnos en individuos, ¿sí? A que rechacemos la masa, por decir así, y enfrentemos la verdad y decidamos en favor de la verdad. Entonces, lo último que él quería hacer era dejar al lector igual. Él pensaba que no sirve que estemos iluminados intelectualmente, pero en nuestra vida interior sin ningún cambio en absoluto. Cuando nos acercamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, que son el enfoque de esta mañana, nosotros estamos en el vínculo de la transición principal de la carta. Ya pasaron 11 capítulos, nos faltan unos 4 capítulos más que vienen y luego uno de saludos. Nosotros nos encontramos en ese texto que sirve como el puente. Aquí están 11 capítulos y aquí están los siguientes capítulos y aquí estamos nosotros en el puente que nos va a ayudar a cruzar el abismo que siempre existe, al menos potencialmente, entre la doctrina que está aquí y la vida, ¿sí? La doctrina y la vida. Ahora, aquí están resumidos por el apóstol Pablo con la palabra las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. 11 capítulos Pablo ha estado escribiendo sobre las misericordias de Dios. Pero las misericordias de Dios, no importa cuántas hayas recibido en tu vida, no hacen o no nos dan la capacidad, a menos que nosotros trabajemos sobre eso, la capacidad de discernir, de abrazar y de verificar que lo que se está diciendo en la doctrina de verdad es posible vivirla en nuestra vida, y es decir, obedecer la voluntad de nuestro Dios en los asuntos diarios. Es increíble cómo podemos nosotros repetir la doctrina, ¿sí? Oye Israel, el Señor, nuestro Dios uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón. Lo oímos, ¿sí? Y decimos, sí, así debe de ser.
amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero nos volteamos para vivir nuestra vida, inmediatamente se nos ha olvidado todo lo que aquí se nos había dicho. Nosotros podemos ser esas personas. Es más, hermanos, ustedes pueden recibir las bendiciones de Dios en sus vidas y estar como árboles bien frondosos, sin dar un solo fruto para el Señor. De verdad, sin dar un solo fruto. Ustedes recordarán este acto simbólico de nuestro Señor Jesucristo, que llegó a una higuera buscando un fruto, buscando algo. La higuera está frondosa, pero no tiene ningún fruto. Hay gente, hermanos, que Dios les ha colmado de bendiciones, y en cuanto a obediencia a Dios, cero de conducta, diríamos nosotros. Bueno, este es un peligro que ustedes y yo tenemos, pero tenemos el otro peligro también, hermanos, y es el hecho de que nosotros deseemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios sin conocer las misericordias de Dios. También es un problema. Yo me he enojado, me molesto, me enfadan de verdad. Entre los pastores muchas ocasiones se están dando cursos para actualización pastoral y no quieren hacer trabajo, no quieren leer, no quieren mandar sus tareas. Lo más fácil que sea, lo mejor. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden ser pastores estos pastores? De verdad, me incomoda. Yo sé que muchos piensan, no, el Espíritu de Dios me lo da sin ningún trabajo de parte mía. Me molesta, de verdad, me molesta. Pero bueno, dejemos eso por un lado, ¿verdad? Pero luego piden que todo sea práctico. Lo que quieren decir es que no quieren pensar, no quieren sudar, no quieren trabajar, no quieren hacer absolutamente nada. Básicamente que se los pongan todo de la manera más sencilla y posible. Pues muchos cristianos así somos. Si ustedes recuerdan cuando estábamos predicando de 1 Pedro capítulo 1, nos dice que debemos de fajarnos, ¿sí?, nuestro entendimiento. Hay que de verdad remangarnos las mangas de la camisa, porque vamos a trabajar para hacer posible esto en nuestras propias vidas. Estos dos versículos están precisamente, o son el puente por el que pasamos de doctrina a vida, y debemos de hacer las dos cosas. Ahora, la estructura de estos dos versículos realmente no es relevante para todo lo que vamos a estar hablando, pero tal vez pudiéramos nosotros mencionar, porque algunos manuscritos tienen, como está en el original, un poquito diferente. La cláusula final que tenemos en el versículo 2, para que comprobéis, ¿sí? Para que comprobéis. ¿Qué es esta palabra? Ustedes y yo debemos de comprobar, ¿sí?, la voluntad de Dios. Así dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estoy seguro que ustedes entienden este lenguaje cuando les digo que los antiguos, ¿verdad?, ustedes le daban una moneda y lo primero que hacían es agarrar la moneda y ponérsela en los dientes y morderlo. ¿Y qué creen que estaban haciendo? Querían ver que la moneda era auténtica. Hoy día, ¿verdad?, hay maquinitas. Estaba en un mercado en Los Ángeles con un hermano y él traía su fajo así de dólares. Él iba a hacer sus compras, pero primero iba a este lugar con un señor que tenía una maquinita y ahí ponía todos sus billetes, ¿sí? Ponía todos sus billetes y ya saben cómo hace, ¿verdad?, estas maquinitas, todos los billetes, ¿verdad? Pero cuando encontraba un billete falso, se oía el tac, hacía el golpe y el billete se ponía todo pálido. Saben que los dólares son verdes, salía de ahí, como diríamos en nuestro pueblito, ¿verdad?, papujo, salía de allí, blanco, espantado el billete falso. Bueno, ya va para afuera, ¿no? Usted y yo, hermanos, necesitamos entender que debemos de probar, de comprobar, de demostrar
que lo que estamos haciendo realmente es la voluntad de Dios. Y entonces, esta cláusula final apunta hacia adelante. Usted va a ir y obedecer la voluntad de Dios, pero no termina allí la tarea, hermanos. Hay que comprobar que verdaderamente es la voluntad de Dios. Y si descubrimos que no es la voluntad de Dios, tiene que empezar el proceso de arrepentimiento, de confesión y de pedir perdón, que el Señor nos enderece para la próxima ocasión que vamos a actuar. Su relación, por supuesto, está con lo anterior. Allá recibimos que es la voluntad de Dios, aquí la vivimos, pero más adelante la comprobamos para ver si es la voluntad de Dios. Y segundo, está este asunto de ser transformados, ¿sí?, que está en contraste con conformarse, que en los idiomas originales algunos manuscritos los tienen en infinitivo y otros lo tienen de manera imperativa. Creo yo que cuando nosotros observamos estas cosas, nos está apuntando a donde me gustaría llevarlos en esta mañana. Quisiera decirles, si ustedes observan conmigo el texto, dice: no os conforméis a este siglo. El mundo en el que vivimos es como algo que nos quiere atrapar en un molde, y cuando ya nos tiene atrapados en ese molde, nos va formando, nos va haciendo igual como es el mundo. Entonces, el texto tiene esto, ¿verdad?, que es malo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El punto clave, el punto crítico del texto es esta palabra: entendimiento. Entendimiento, ¿sí? Y nos vamos a detener aquí prácticamente el resto del sermón, ¿sí? Ahí nos vamos a detener. Y empecemos con algunas observaciones. Primera, Pablo nunca usa las formas plurales de entendimiento. En griego la palabra nous. Nunca encontramos en plural. Pablo simple y sencillamente no la usa en plural. Cuando habla de mente, tiene varios giros, varios matices, pero normalmente se refiere a un grupo, ¿sí?, a un grupo, y su forma es invariablemente en este singular colectivo. Déjeme elaborar un poquito sobre esto. La importancia de esta observación es significativa. Se tiene que atribuir a la intención de Pablo en lugar de algo descuidado, ¿sí? Las estadísticas son estas, y no me puedo detener, pero ustedes pudieran, si quieren, hacer el viaje completo de ir texto por texto e investigarlo. En el Nuevo Testamento aparece 21 veces, ¿sí? 21 veces aparece la palabra nous. Se traduce como mente o como entendimiento. 6 de estas ocasiones que aparece están definitivamente en formas colectivas. 5 más tienen prácticamente la misma fuerza, pero pudiéramos nosotros encontrar un poquito de desviación. Y el resto de las apariciones que tienen el apóstol Pablo, 10 más de ellas, estarán en relación a otra realidad que vamos a hablar más adelante. Y finalmente quedan 3. Una aparece en San Lucas, capítulo 24, 45, y 2 en Apocalipsis. Si ustedes hacen las cuentas, ustedes van a encontrar que nous, la palabra traducida entendimiento o mente, es una palabra paulina. Él es el que le gusta usar esta palabra. Es claro entonces que cuando Pablo exhorta a los romanos aquí y a nosotros en el día de hoy para que renovemos nuestra mente, él no se está dirigiendo a la mente de ustedes individualmente. No está diciendo que ustedes, cada uno de ustedes y yo, debemos de renovar aquí
los pastores cada año tomamos 1 o 2 cursos de actualización. Y la idea es pues que nos vayamos poniendo al día, que nos vayamos renovando cada vez. No se refiere a eso, hermanos. De aquí otra vez, ¿verdad? El hecho de que está en singular. Para entender algo de esto necesitamos ir aclarando más y vamos a rechazar 2 alternativas de interpretación que tenemos aquí. La primera sería el punto de vista que nous, entendimiento o mente, se refiere a lo que es común a todos nosotros los seres humanos, es decir, la facultad racional, que usted y yo podemos pensar. Me acuerdo que leía a Miguel de Unamuno su libro El sentimiento trágico de la vida hace muchísimos años, pero él decía de un filósofo, René Descartes, él dijo, pienso, luego existo. Famosísimo, ese es como empieza la era moderna. Pienso, luego existo. En latín, cogito, ergo sum. ¿Sí? No se refiere a esa capacidad. Y Unamuno decía, nosotros no sabemos, ¿quién sabe si este gato que está aquí a lo mejor puede resolver fórmulas matemáticas? A ver, demuéstreme que no lo puede resolver, ¿verdad? Como no podemos entrar en la cabeza del gato, no sabemos, a lo mejor es más racional que nosotros. Pero bueno, nosotros los humanos decimos que los únicos que tenemos capacidades de razón somos nosotros los seres humanos. No se refiere a eso, hermanos. No se refiere a nuestra capacidad. Y tal vez pudiéramos mencionar que la palabra se pudiera traducir como corazón, la palabra lev del hebreo, pudiera traducirse, si lo puedo leer con esa traducción, miren, diría así, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro corazón. Suena bien, está bien. Pero vayamos tantito, hermanos, a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pablo así, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, ¿sí? Y en un mismo parecer. Es obvio, hermanos, ya que lo leen, que cuando se refiere el apóstol Pablo a estar perfectamente unidos en una mente, no se refiere a la cabeza de ustedes, no se refiere a la cabeza mía, ¿verdad? Como decimos vulgarmente, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Nosotros, cada quien piensa lo que le da la gana. Y entonces, ¿cómo nos vamos a unir en la cabeza de alguno de nosotros? Entonces, eliminamos este sentido y bien pudiéramos traducirlo como actitud o punto de vista. ¿Okay? Y la segunda explicación que debemos rechazar es la teoría de que el apóstol Pablo está endeudado a los filósofos antiguos, particularmente los estoicos, o al misticismo gnóstico, que hay por allí como un espíritu que está y nosotros estamos como las películas, ¿verdad?, de los extraterrestres conectados, ya sea por electricidad, por tubo, por quién sabe qué, ¿verdad? No, hay que eliminar estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de mente, y es la segunda observación importante que queremos hacer, el uso que Pablo hace es algo objetivo, por lo que se incluye la idea de un estándar. En otras palabras, en estos pasajes donde encontramos la palabra mente, virtualmente diríamos nosotros, deberíamos de traducirlo como doctrina, como teología, y estos son las ideas o los principios que son la fuente de nuestra acción. 1 Corintios 2:16 puede ayudarnos también en este sentido a aclarar el punto. El primer uso de la palabra, miren, voy al texto 2:16, Pablo escribe, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Este primer uso de la palabra viene de Isaías 40:13 y se refiere a los propósitos
de Dios, a esos propósitos poderosos de nuestro Dios, especialmente los que conocemos a través de la historia. Ustedes pueden leer la historia de la salvación y ver que nuestro Dios tiene un plan, tiene un propósito, una meta, ¿sí? Una estrategia. Bueno, esa es la mente del Señor. Pero ¿quién la conoce, hermanos? Hay cosas que Dios hace que ni siquiera nos damos cuenta de que ha sucedido, pero Dios siempre logra sus propósitos. Pero el segundo uso, ahí en 2:16, miren, lo voy a leer otra vez. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Dios, la mente de Cristo. Este segundo uso, aunque un entendimiento del propósito de Dios, por supuesto, depende del Espíritu Santo, la segunda vez, la mente de Cristo, no es simplemente el sinónimo del Espíritu. Y quisiera decirles aquí, esto es importantísimo. Hay un estándar, hermanos. Hay un estándar, hay una mente que es la que se tiene que estar constantemente renovando. Y esta, más que nada, tiene que ver con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo respecto al destino de su pueblo. Ampliamente hablando, este estándar es la voluntad de Dios. Dios quiere cosas de nosotros, hermanos. En cuestión de la vida que vivimos, nosotros no podemos hacer simple y sencillamente lo que nos venga en gana. Nuestro estilo de vida tiene que ir de acuerdo a la mente que ha sido renovada por la presencia del Espíritu de Dios. En el segundo grupo de pasajes que mencionamos, el significado de la palabra nous también creo que nos ilustra, porque describe la actitud, el punto de vista o el entendimiento que resulta del encuentro, o diríamos nosotros del choque entre la voluntad de Dios y la voluntad de los seres humanos. Aquí están estos seres humanos, aquí está este Dios con su voluntad. Hay una mente que domina el estilo de vida de las personas paganas del mundo. Hay una mente. Ellos tienen una actitud, un punto de vista, un entendimiento que está constantemente en rebelión en contra de la voluntad de Dios. En esta semana alguien me envió un video, una nueva película que está anunciada para salir en septiembre. Ya están los pleitos, pero acalorados, de verdad. Y la razón de esta película está utilizando a unas jovencitas de 11, 12 años que todavía no dejan de ser niñas, no son señoritas, no son muchachas, y ellas van a ser las protagonistas de toda la película. Pero toda la, diríamos nosotros, la sensualidad que se va a proyectar en la película, decía esta persona, ¿qué propósito tiene? Y peleando. Tiene el propósito de empezar a pervertir a todas nuestras niñas. Y si nosotros los padres nos descuidamos, lo van a lograr. Lo van a lograr. Nosotros nos preocupa, por supuesto, por nuestras nietas que están en esa edad, que son moldeables de manera terrible. Pero yo les diría, nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. El mundo tiene su manera de pensar que lo lleva a su estilo de vida y van de acuerdo uno con el otro. De verdad, van de acuerdo. Bueno, hay una mente que pertenece definitivamente a lo que Pablo va a utilizar la palabra carne. Es una mente carnal. Es una mente de verdad pervertida que constantemente está inclinada hacia el mal. Escuchen esta palabra, hermanos, que estamos trabajando. Romanos capítulo 1, versículo 28.
creo que sería un ejemplo perfecto. Y como ellos, o sea, los gentiles, los paganos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Les suena claro, hermanos? Hay una mente y esa mente está reprobada. Pues Dios, como esta gente no se quiere someter a su voluntad, Dios los entrega a esa mente para que hagan cosas que están totalmente torcidas. Otro texto para ir amarrando esto que estoy tratando de poner delante de ustedes. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Está hueca, ¿verdad? Esa mente. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y la palabra ignorancia aquí, hermanos, no es que les hace falta información. No. Ellos están al día científicamente, pero aún las verdades científicas las usan corrompidamente. Hermanos, pudiéramos ir concluyendo diciendo: hay una nous cristiana, hay una mente cristiana y hay una mente pagana, ¿sí? La mente cristiana es la actitud, es el punto de vista o el entendimiento de aquellos que han aceptado la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Esta mente cristiana está primariamente determinada por el reconocimiento del señorío del Cristo crucificado y están listos a aceptar la vida de la cruz como un estilo de vida. El Señor va caminando y esta gente que tiene la mente de Cristo va detrás de Él, piensa como Él, y cuando empieza a pensar de otra forma, la renueva para volverla a traer en dirección a el camino del Señor. Entonces, Pablo va a usar otra palabra, que nada más la vamos a mencionar brevemente, la palabra griego froneo, que se traduce a veces como pensar, a veces como sentir. Sentir no sería tal vez la mejor traducción, pero así se traduce, y ustedes la van a encontrar particularmente en la carta a los Filipenses. Pablo les escribe que tener la mente o el pensamiento, la forma de pensar cristiana, significa que estamos gobernados por una actitud singular, teniendo el mismo amor, de un acuerdo, pensando una misma cosa. Y finalmente nos dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, esta mente, esta manera de pensar que también hubo en Cristo Jesús. Pablo nos pide que nosotros renovemos, revitalicemos el fundamento, la doctrina, que produce en nosotros la actitud, el punto de vista, el entendimiento que nos lleva a un estilo particular de vida. Esta renovación de nuestra mente definitivamente se logra bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, que produce en nosotros un estilo de vida, un estilo de oración, y definitivamente un estilo de sumisión. Capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa que se renueva la mente? Que produce en nosotros una adoración no de palabras, no de movimientos, sino de consagración, de renovación de votos,
Nosotros venimos cada domingo y ojalá pudiéramos escucharlo esto, cada domingo. Yo vengo aquí, le pido perdón al Señor porque en algunas cosas probablemente fallé, no las hice cuando debería haberlas hecho, etc. Le pido perdón. El Señor me perdona, me renueva, pero yo hago estos actos de compromiso, de pacto, de alianza, de prometerle al Señor que esta semana voy a ser mejor en mi obediencia y en mi sumisión al Señor Jesucristo. La renovación de la mente ocurre dentro de la comunidad de los creyentes y no simplemente significa algo privado, ¿sí? No, hermanos. Cuando tú oyes la predicación, Dios te está hablando. ¿Qué te está hablando? Yo no sé, hermanos, pero el Espíritu de Dios que está ayudándote a escuchar la palabra de Dios te va a ir diciendo, hey, ya te fijaste que está diciendo el pastor. Eso tienes que cambiarlo. El Señor te está invitando a renovar tu mente, porque así no piensa Cristo. Y yo les confieso, hermanos, que en ocasiones algunas personas me sacan de mi quicio, digo yo, ¿verdad? Me sacan del camino y mi reacción, después la reviso y digo, esa reacción no es cristiana. ¿De dónde vino? Porque no pudo haber venido de la mente de Cristo. La mente de Cristo no produce esos frutos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Reconocer que el Espíritu de Dios me está señalando esas cosas y necesito renovar mi mente, precisamente. Necesito renovar las raíces, el fondo, la base, el fundamento. Cuando tú lees la palabra de Dios, igualito te habla. Yo he comentado una y otra vez, yo soy cristiano hasta antes que lea la Biblia. Cuando abro la Biblia y empiezo a leer y digo yo, eso que está aquí, eso no lo estoy viviendo. ¿Quién creen que está obrando, hermanos? Porque ustedes no están ahí, mi esposa no está ahí, mis hijos no están ahí, pero el Espíritu de Dios está ahí señalándome a través de su palabra, que es la que renueva nuestro entendimiento, y me está diciendo, eso que está ahí, tú no lo estás haciendo o lo estás haciendo mal. Y entonces, ¿qué voy a hacer, hermanos? Bueno, a veces cerramos la Biblia y salimos corriendo. Pero lo correcto es que ustedes allí reconozcan que el Señor está renovando. Y entonces necesitamos hacer compromiso de nuevo. Renovar nuestra devoción a Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, la renovación de nuestra mente, hermanos, es un proceso continuo. ¿Sí? Tengo ya unos 50 años casi de ser cristiano. Y les puedo decir dónde empecé y les puedo ir diciendo qué cosas el Señor ha señalado y he cambiado, y otra vez que ha señalado y he cambiado, y qué otras ha señalado y he cambiado. Y ahí vengo. Y creo yo, hermanos, que me voy a morir todavía haciendo cambios en mi vida. En estos días pasados yo tomé una decisión y como sabía, ya estoy viejo, el diablo iba a venir para decirme, vamos a ver si es cierto que ya cambiaste, ¿sí? Y era tiempo de afirmar y de afirmar y de afirmar que la decisión que tomé allá, de verdad, es producto de la renovación de esta mente. La renovación de la mente, hermano, finalmente te lleva a la práctica. Miras a tu hermano a quien no quieres, te cae mal. No quieres que se acerque, no quieres que te salude. Ahorita están disfrutando porque estamos en tiempos de pandemia, así es que bloqueaste su número, no lo quieres ver, si sabes que va a estar en el lugar, tú no vas, etcétera, etcétera. Pero en algún punto el Espíritu de Dios te va a señalar, yo no, el Espíritu te va a señalar. Y sabes que el Señor Jesucristo dijo, amarás no solamente a tu prójimo, sino también a tu enemigo. Ay, 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 ¿verdad? Nosotros decimos, pero ¿cómo? Bueno, te lleva a las acciones prácticas para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable,
y perfecta. ¿Qué estaban en mente como fundamentos el apóstol Pablo? Como bosquejo, Pablo proclamó que todos los hombres son pecadores y son incapaces de tener una relación o de obtener una buena relación con Dios. Estamos fritos, en otras palabras. Este es un mensaje del apóstol Pablo, que no hay ni uno solo que no esté bajo este juicio de pecadores. Y nosotros debemos reconocer que pertenecemos a esa raza. No nos gusta la idea, pero así es. Segundo, que la muerte de Jesús en la cruz justifica a Dios y a través de la fe nos justifica a nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Este es un hecho que se proclama. Tercero, Cristo es el nuevo Adán. Tener fe en Cristo significa obediencia. ¿Cómo sé que soy cristiano? Porque te puedo recitar: creo en Dios Padre poderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo. ¿Por eso soy cristiano? No, soy cristiano, hermano, porque día tras día obedezco las leyes de Jesucristo, mi Señor. Sigo fascinado con la siguiente nota, la segunda palabra de esta carta de Romanos. Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo. Precioso. Así debemos de decir nosotros. Freddy, soy esclavo, es decir, obedezco completamente al Señor Jesucristo. Y por último, la vida cristiana es vida en el Espíritu. Capítulo 8 de Romanos. Es vida en el Espíritu, es vida en el poder del Espíritu. El poder ha venido para fortalecernos, hermanos, y vivir una vida santa y agradable a nuestro Dios. Definitivamente, cuando leemos estos versículos, estamos en textos serios, profundos. Tú no estás viviendo la vida cristiana, estás enraizado en la mente del mundo. Simple. Echas mentiras aquí y allá y allá y allá. Estás enraizado en la mente del mundo. Tú dices, pero quiero dejar de hacerlo. Arrepiéntete. Trae eso al Señor y Él te va a ayudar y te va a enraizar en la verdadera mente que da vida, que renueva, que nos hace cada día nueva criatura en Cristo Jesús. Mis hermanos, hemos entrado a un texto que nosotros decimos es práctico. Sí, si la vives es práctico, si no, para ti es pura teoría, es todo lo que es. Y lo que quieres es buena teoría y buena práctica. Señor les bendiga.